a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 27 de noviembre del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Varias ideas ayer fueron propuestas en el marco de esta actividad celebrada en la Universidad Central de Venezuela. Iniciamos una nueva etapa para enfrentar la dictadura, gran titular del diario El Nacional, y tiene que ver con una de las intervenciones luego que se dio a conocer un documento suscrito por la sociedad civil, dirigentes políticos, incluso disidentes del chavismo. Frente Amplio celebró acto en la UCB y envió manifiesto a la Asamblea Nacional. Representantes de las universidades, la Iglesia y los sindicatos, así como del mundo político y empresarial, respaldaron el documento Venezuela Libre, que propone la reinstitucionalización del país y un plan de transición pacífica y constitucional. Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, y José Brutoso, rector de la Católica, cerraron el acto en el aula magna, donde se presentó el texto que recoge las conclusiones de más de 1.800 iniciativas planteadas durante los debates de los congresos regionales realizados por el Frente Amplio. Nos organizamos para darle cauce al creciente malestar social del pueblo venezolano. Hay que decir que una de las ideas o propuestas ayer pasa por organizar las protestas y manifestaciones que ya hay en el país y generar una presión suficiente que permita la transición a la democracia, al menos así lo expresaron los asistentes a esta actividad. Seguramente lo comentaremos con algunos de nuestros invitados. Sobre el telón de fondo de esta crisis, derrames de crudo se triplicaron en un año por falta de mantenimiento. Es un trabajo especial que publica el diario El Nacional, que da cuenta de lo que está ocurriendo con la principal industria en nuestro país, de la cual, por cierto, todavía dependemos. Ayer el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Luis Azuaje, decía que Venezuela vive una situación de colapso. Para conversar acerca de varios de estos temas, saludamos en la línea telefónica a el diputado Ángel Alvarado. Él es economista, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, un placer, un saludo esta mañana. Un gusto conversar con usted. Iniciaría conversación a partir de lo ocurrido ayer en la Universidad Central de Venezuela. Escuchábamos la intervención de algunos diputados, incluyendo Juan Miguel Mateos de su organización, advirtiendo o subrayando la importancia del 10 de enero para el inicio de una nueva etapa en nuestro país, donde, habrá un desconocimiento nacional e internacional de la actual administración, tomando en cuenta lo ocurrido el pasado 20 de mayo. Iniciaría a partir de este tema. Diputado, lo escuchamos. Sí, bueno, mira, ayer en la Universidad Central están congregados los partidos que hacen vida en la oposición venezolana, pero además de ellos, en el Frente Amplio agrupados, pues también iglesias, sector empresarial, sectores sindicales, profesores, alumnos, estudiantes. Y creo que era un acto importante. A uno de los asistentes, uno de los oradores también indicó que era nuestro deber, era lo que teníamos que hacer, más allá de esta hora de tanta incertidumbre, que es la típica, la característica de los regímenes autoritarios, donde no hay instituciones. Nos tocaba hacer eso y nos tocaba desconocer lo que ya es un régimen ilegítimo, en nuestra opinión, que pretende continuar usurpando el poder a partir del 10 de enero, porque en nuestra opinión hay una usurpación desde hace tiempo. Y en este sentido, pues, es sumar a la legitimidad y bueno, es lo que nos toca, ¿no? Es lo que nos toca nacional e internacionalmente, seguir con esa presión. Ahora bien, el 10 de enero no es una fecha mágica, no es que a partir del 10 de enero pues se resuelve todo, se inicia una transición de manera mecánica o automática, y eso es bueno decirlo para no sembrar frustración,
pero también es una oportunidad de seguir denunciando lo que acá ocurre, y por eso pues el gobierno tratará también en su estrategia, porque los rusos también juegan, como dice el dicho, también de lavarse la cara de cara al 10 de enero, y por eso pues el lunes que viene tendremos aquí a Erdogan, el presidente de Turquía, seguramente firmarán algunos convenios, algunas cosas, pero también tratando de ver quién le lava la cara a Nicolás Maduro. El G20 se reúne el viernes en Buenos Aires, y bueno, pareciera que este es el único presidente que va a parar, pareciera que Putin no para, aquí en Caracas, parece que Xi Jinping tampoco, y eso también es importante leerlo en el sentido de que estas dos naciones, también están sumamente frustrados, no solo en lo económico con lo que ocurre en Venezuela, sino también están sumando la legitimidad, sobre todo si no paran en Caracas en su viaje a Buenos Aires para el G20. A esta estrategia que usted denomina de lavarle la cara al gobierno, hay que sumar la invitación extendida a la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bueno, sí, mira, ayer también nos enterábamos de que el gobierno venezolano aceptó una ayuda de la ONU por $8 millones para alimentos y medicinas. Y bueno, es una cifra relativamente pequeña, pero que es importante, en definitiva. Y junto a eso, pues la invitación de la Embajada de Venezuela en Ginebra a la alta comisionada para los derechos humanos. Entonces, bueno, mira, aquí es importante que Michelle Bachelet y la ONU no se presten a este juego del gobierno, de venirle a lavar la cara al gobierno de cara al 10 de enero, que esto lo vamos a empezar a ver, María Alejandra, hay que advertirse a la gente, va a haber estrategias de ablandamiento, de mostrar una mejor cara, para tratar de mostrarse o de prepararse para ese 10 de enero y tratar de sumar aliados, que en última instancia deben tener en cuenta lo que ha sido Nicolás Maduro en términos de derechos humanos, de violación de derechos humanos, de destrucción de la democracia, y que este tipo de señales que podrían leerse como bien intencionadas para público no conocedor del tema venezolano en profundidad, que no sirvan para lavar la cara al gobierno, porque de aquí al 10 de enero vamos a empezar a ver todas estas cosas. Ahora, en el marco de esa estrategia se incluye el acercamiento a algunos factores de oposición, diputado. Bueno, mira, me parece que hay una dentro de la oposición. Yo desconozco absolutamente cualquier contacto de este tipo. Creo que la postura es apostar a la deslegitimación a partir del 10 de enero. Creo que es una postura unánime y en ese sentido pues es una gran estrategia de presión que nosotros tenemos en este momento. Ahora bien, acercamientos yo no los conozco y creo que para nosotros cualquier acercamiento tiene que venir acompañado de muchas otras cosas más allá de promesas o buenas intenciones. Tal caso Albán, la investigación de Albán que nosotros hemos pedido. Si Michelle Bachelet va a venir a Venezuela, pues que inicie, por ejemplo, una investigación independiente e internacional con expertos internacionales sobre la muerte de Fernando Albán, que cada vez más evidencia de que aquello ha sido un homicidio, incluso lo que se conoció la semana pasada respecto a lo que está en el acta policial. Y bueno, tenemos que estar, todas las sociedades son muy claras en este tipo de cosas. O sea, eso tiene que venir acompañado de muchas otras cosas como el reconocimiento de la Asamblea Nacional, liberación de todos los presos políticos y una investigación independiente al tema Albán. Cualquier acercamiento tiene que pasar por estas condiciones. Claro, se lo pregunto y lo hemos compartido con otros invitados desde ayer a la luz de lo que han comentado, por ejemplo, dirigentes en el exilio como Carlos Ortega, advirtiendo que tiene la información de que habría un grupo en la oposición pensando, evaluando la posibilidad, de legitimar al gobierno, incluso conformar una directiva afín a esta administración. Por eso sacaba a colación el tema, diputado. Sí, eso sería inaceptable, creo que eso no tiene cabida en la Asamblea, al menos en la Asamblea eso no tiene ninguna cabida. Requieren los votos, los mismos votos que sancionaron a Zapatero, requieren esos votos para nombrar una directiva, es decir, creo que eso no es viable ni siquiera políticamente, no solo políticamente, no tiene ni siquiera los votos para eso, y creo que puede ser un tubo de ensayo, creo que eso habría que confirmar esa información, pero me parece que no van por allí los tiros, creo que más hay una postura unitaria, que es la que se vio ayer en el aula magna, una postura de todos los sectores del país, de cara al desconocimiento. Me parece que eso es lo que impera en este momento. Hay que estar muy atentos para que eso tome fuerza, base social, piso político, para hacer esto aún mayor. Esto tiene que ser un movimiento no solo de desconocimiento en un manifiesto o en un acuerdo de la Asamblea Nacional, también tiene que ser algo que esté en la calle y que se manifieste pues una ola de protesta, de manifestaciones del pueblo venezolano exigiendo el retorno a la democracia. Esto no solo puede ser un tema de los políticos hablando, diciendo, opinando, escribiendo o manifestándose en un acuerdo o documento,
sino que tiene que ser también, como te decía antes, tiene que tener piso político, tiene que tener base social, que en este momento es lo que más está haciendo falta. Como hemos dicho muchas veces, esto tiene que ir acompañado de una mayor presión del pueblo en la calle. Ahora, a propósito del manifiesto presentado el día de ayer, había un punto dedicado a la atención inmediata de la crisis económica, con la intención de detener la hemorragia causada por la hiperinflación, la recuperación del poder adquisitivo de la población. Quisiera hacer referencia a este tema. Ayer, conversando con otros diputados, les preguntamos sobre el papel que, según la visión que tiene el Frente Amplio o la dirigencia de oposición, ustedes en Primero Justicia, diputado, ¿cuál es la importancia de países como Rusia y China de cara a una eventual transición en nuestro país? Conocíamos la noticia de la visita del presidente de Rosneft, que en teoría, bueno, fue a Venezuela a pedirle cuentas a Nicolás Maduro por los envíos de petróleo. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, tu pregunta, ese es el punto más importante desde el punto de vista económico de lo que ha acontecido recientemente, ¿no? La visita de Sochi la semana pasada, y parece una delegación, pues, no solo de Rosneft, sino también rusa, está en Venezuela. Básicamente una gran frustración, tanto en China como en Rusia, debido a la incapacidad del gobierno venezolano de pagar sus deudas. Y están demandando el pago de lo acordado. Entonces esto es bien importante porque el gobierno, pues, los recibe, les abre las puertas y atiende a estos países, pero también está atendiendo a Rusoro, a Cristalex, a Gold Reserve, a Conoco, a Swissquote, a Owens Illinois, es decir, todas estas demandas que han salido por tribunales de arbitraje, todo eso también lo está atendiendo el gobierno. Empresas que fueron nacionalizadas por Hugo Chávez, ¿no? Y esto es bien importante, María Alejandra, porque gran parte de la crisis económica, la hiperinflación, es producto de un default. Es producto de un país que es incapaz de pagar sus deudas, de honrar sus compromisos, y que empieza a usar los dólares para pagar estos compromisos y empieza a imprimir bolívares para pagar los compromisos internamente. Y eso es lo que genera, en definitiva, la hiperinflación. Entonces, y creo que la gran noticia de la semana pasada es el tema de que Venezuela logró o hizo un acuerdo con Cristalex para pagar 1.4 millones de dólares. Cristalex iba contra Citgo en una corte de Delaware y, como tú sabes, el 20 de diciembre... 1.400 millones de dólares, diputado, no 1.4. 1.400 millones de dólares. Así es. Entonces, o sea, se dice fácil, pero es una cifra importante. Se dice fácil, no. Y voy a explicarte, voy a entrar en detalles de esto, porque esto me parece que es bien importante. Entonces, fíjate, Cristalex iba contra Citgo, que iba a ser subastada el 20 de diciembre. Los venezolanos, digamos, yo creo que Citgo está bastante en pico de Samuro, como se dice coloquialmente. Esto no quiere decir que Citgo se mantiene. Entonces, fíjate, le entregaron 425 millones de dólares a Cristalex en un nuevo acuerdo, que el de 2017 no se cumplió, pero en 2018 se entregan 425 millones de dólares, que esto ocurrió en septiembre. Y fíjate el detalle, se dice que se va a pagar 1.000 millones de dólares más para enero de 2021. Con un acuerdo, que esto se va a colateralizar, es decir, se le va a dar un activo a Cristalex en garantía antes del 10 de enero. Entonces tú ves las fechas, ¿no? Y tú ves que el gobierno está jugando con su legitimidad. Está jugando con antes de que termine el periodo presidencial, el 10 de enero, y está jugando con el periodo el cual se vence el de la Asamblea Nacional, enero de 2021. Es decir, el tema del desconocimiento del 10 de enero, de cara a todos estos convenios, de cara a todo el tema económico, es importante, y por eso la presión y lo que se dijo ayer era tan importante. Ahora bien, en general el gobierno sigue corriendo la arruga, algo de lo cual yo no estoy de acuerdo. Al final no se va a poder pagar ni a Rusor, ni a Cristalex, ni a Conoco, ni a Gold Reserve, ni a Rosneft, ni a China, ni a nadie, porque este modelo no da para pagar eso. O sea, no da ni el modelo, no da PDVSA no aguanta más, PDVSA rumbo de producir 1 millón de barriles de petróleo. Entonces tú estás pagando una cantidad de deudas a costa del hambre del pueblo venezolano. Es decir, las deudas que tienes internacionales contra la emergencia humanitaria, y al final el gobierno está favoreciendo atender las demandas internacionales contra la emergencia humanitaria. ¿Qué es la estrategia que yo estoy proponiendo y que yo dije ayer, que coloqué en un Twitter? Primero, hay que atender la emergencia humanitaria. Es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es reestructurar la deuda. Tú no puedes pagar todas estas deudas, donde no estoy metiendo todavía los tenedores de bonos, y no es que reestructures esa deuda y la hagas sostenible. Tú tienes que pedir unas medidas de protección de activos, como hizo Irak en el año 2003 ante la ONU, para que no pierda los activos internacionales. Estamos hablando de Citgo y las otras cosas que tiene Venezuela en el exterior, y luego tú vas a pagar la deuda sin matar al pueblo de hambre, no al revés, estamos matando al pueblo de hambre para pagar las deudas. Hay estrategias alternativas que no se están usando,
y que esto pues en cualquiera de los casos requiere una aprobación parlamentaria y por eso pues requiere un cambio de modelo político para atender ese cambio de modelo económico. El gobierno pareciera estar buscando, María Alejandra, ir hacia un capitalismo autoritario, de partido único, de pensamiento único, y y internamente hay una pelea interna entre un socialismo autoritario y un capitalismo autoritario, ambos rechazados de plano por nosotros lo que queremos es una democracia plena y luego una economía de mercado y no simplemente un capitalismo autoritario como muchos están pretendiendo. Ahora, dos inquietudes, diputado. Yo tengo que insistir con esto de las garantías a países como Rusia y China, que parecen los pilares fundamentales desde el punto de vista internacional de esta administración. Hablo del gobierno venezolano. Ayer Nicolás Maduro, o trascendía al menos, que estaba buscando financiamiento tras una reunión con el Banco de Desarrollo de China. Estos dos países tienen sus dudas acerca de la capacidad de pago que tiene esta administración, pero sin duda alguna son los pilares fundamentales. Yo no sé si existen vasos comunicantes con estas naciones, con estos gobiernos, desde la oposición, desde la Asamblea Nacional, de cara a una eventual transición. Quisiera su comentario y sobre todo en torno a este financiamiento que se está buscando con el Banco de Desarrollo chino. Y por otra parte, a través de las redes nos dicen, a propósito de lo que usted ha comentado, lo siguiente, después del 10 de enero vamos a empezar, ¿qué? ¿Qué responde usted? Bueno, en primer lugar, el tema de China y Rusia, ¿no? Nosotros hemos mandado señales claras a ambos países de que nosotros queremos una transición en Venezuela, de que con un modelo económico distinto, evidentemente las inversiones chinas y Rusia en Venezuela van a tener un rendimiento mucho mejor, que las deudas van a poder ser honradas, y que las oportunidades de negocio están abiertas en Venezuela, siempre y cuando se cumplan con las leyes nacionales, se cumpla con la Asamblea Nacional, se tenga aprobación parlamentaria, etcétera. Yo creo que esa señal muy clara la hemos mandado muchísimas veces. China Oil Company, el caso de Rosneft, el caso de Gazprom, son empresas que en Venezuela tienen intereses, tienen inversiones importantes, y que, nuevamente, nosotros vamos a respetar siempre y cuando se hayan cumplido con los mecanismos establecidos en las leyes y la Constitución, y que en definitiva va a haber muchas mejores oportunidades para esos países. Ahora bien, nosotros somos y estamos buscando una democracia plena, una democracia en el sentido occidental y liberal de la misma, y que, nuestra tradición política apunta hacia eso, de una democracia que viene de los años 50 y que, que es nuestra propia tradición, que es nuestro propio mundo, y que eso es el modelo político que nosotros vamos a buscar y estamos buscando, y creo que esa señal se ha enviado claramente. Nosotros, para resolver la crisis venezolana, creo que no podemos ir a una polarización al mundo al estilo Guerra Fría, y creo que no polarizar eso nos va a ayudar a lograr esa transición, y eso también es lo que hemos transmitido y que yo personalmente me he transmitido a algunos de estos países, a algunos de sus representantes. Ahora bien, ellos están muy conscientes también de la frustración. Tanto China está pidiendo garantías legales para invertir en Venezuela. Está pidiendo mayores reformas económicas para invertir en Venezuela. Rusia también, ambos países, y por eso han tenido asesores chinos y rusos en Venezuela las semanas anteriores, ¿no? Ahora bien, pareciera que en lo interno del gobierno hay un grupo de personas que quieren ese capitalismo autoritario y otros que quieren un socialismo autoritario. Y por eso, no terminan de darse las cosas, no terminan de darse las señales adecuadas. Por ejemplo, la semana pasada, tenemos a Total con unos proyectos de gas que está vendiendo a BP, BP en una estrategia, British Petroleum, una estrategia de entrada nuevamente a Venezuela para sacar petróleo, y tenemos que el ministerio les niega la licencia. Ahí se impuso el socialismo autoritario del cual estoy hablando. Por otro lado, hay otro capitalismo autoritario que está buscando ese tipo de apertura. Ahora, de cara al 10 de enero nuevamente, no hay certidumbre. O sea, la democracia y las instituciones son certidumbre. Tú sabes qué va a pasar. En una dictadura, en un régimen autoritario, no hay certidumbre. Nosotros tenemos que luchar de hoy al 10 de enero y después del 10 de enero por restablecer la democracia y la Constitución de Venezuela. Pero no hay solución mágica, no hay ningún tipo de certidumbre, y aquí tenemos que luchar un poco con los ojos vendados tratando de descubrir y encontrar ese camino que nos abra nuevamente las puertas hacia la democracia. Diputado, tenemos que hacer una pausa por publicidad. No sé cómo está usted de tiempo, nos gustaría conversar unos minutos más de ser posible, incluso abrir las líneas telefónicas 482-9750 para su participación, para conocer la inquietud de los oyentes a la luz de la actividad del día de ayer y sobre todo lo que está por venir. Nicolás Maduro anunció que va a presentar el Plan de la Patria 2019-2025 ante la Constituyente Comunal a principios del mes de diciembre.
Y yo quisiera su comentario al respecto. Ya sabemos cuál es el objetivo, esto de socializar los bienes de producción. Usted lo decía, bueno, yo creo que él responde justamente a esa ideología, el legado del expresidente Chávez, el impacto que esto podría tener, y quisiera ahondar en este tema del financiamiento con el Banco de Desarrollo chino en el marco de el presupuesto que no se ha presentado ante el Parlamento venezolano, si esto es legal o no. Le dejo las inquietudes, de ser posible, le doy la palabra a regreso de la publicidad, ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, conversando con el diputado economista Ángel Alvarado, dirigente de Primero Justicia, miembro de la Comisión de Finanzas. Dejábamos una inquietud, diputado, y agregaría otra porque a través de las redes sociales, Carmen Castro dice, pregunta al diputado, ¿puede la Asamblea Nacional pedir protección de activos a la ONU? Ya lo pidieron, y esto lo uno con el debate que en teoría se va a dar hoy sobre la corrupción, el caso Andrade Gorrín. ¿Qué responde usted ante esta petición de financiamiento al Banco de Desarrollo de China, si es legal o no, sin aprobación de ustedes del Parlamento? Y por otra parte, lo que va a pasar hoy, esta discusión sobre la corrupción, o algunos han denominado el saqueo de los recursos del Estado. Lo escuchamos. Bueno, mira, el tema de la ONU me parece un tema importante. Hay que ver qué mecanismo puede establecer la Asamblea Nacional. Pero bueno, creo que no es tan sencillo como que lo pida simplemente la Asamblea Nacional. Pues normalmente estos casos los lleva el Ejecutivo a través de la Procuraduría, así que hay que explorar esos mecanismos, pero me llevo la inquietud porque no me lo había planteado de esa manera de la radioescucha que indicó esto, a ver qué opciones puede haber para la protección de activos. Ahora, nosotros no podemos, mientras el gobierno hace algo por un lado, nosotros tenemos que evitar que eso ocurra, pero no es tan sencillo como que simplemente lo pida la Asamblea. De todas maneras es algo que vale la pena revisar y me parece una muy buena observación. Respecto a lo de China, mira, lo de China ha sido un tema de mucho debate. Creo que los chinos tienen una visión de largo plazo muy, muy clara, con unos objetivos que no cambian como cambia el sentido del viento. Entonces, los chinos lo que han pedido es garantías legales, es decir, que ellos no van a prestar dinero mientras no tenga, por ejemplo, aprobación parlamentaria esos préstamos, al menos dinero al Ejecutivo. Y por otro lado están pidiendo pues mayores reformas económicas.
todos los venezolanos vimos cómo aquella transmisión de BTV, interrumpida abruptamente después de que el chino le dice a Castro Soteldo que 90% de las empresas en China son privadas y que ellos no regulan, ellos no controlan a la empresa, sino que más bien estimulan a las empresas a producir, las incentivan a innovar, etcétera. Bueno, ahí se ha claramente establecido de que hay una gran diferencia entre el modelo chino, que es un capitalismo autoritario, y este modelo venezolano, que es un socialismo autoritario, y que no hay voluntad de reforma, porque si hubiese voluntad de reforma, por lo menos no hubiesen cortado la transmisión del chino. Entonces China está pidiendo esas dos cosas, y el gobierno trata de hacer ver de que China sí está ayudando a Venezuela, que ellos tienen $2.000 millones para subastar en el mercado de ICOM, y todo eso sabemos que no se traduce en absolutamente nada. Fíjate que hasta ahora China, yo lo he dicho, han sido palmaditas en la espalda a Nicolás Maduro, diciéndole que es un buen tipo, pero no llega el cheque nunca. Nunca termina de llegar el cheque. Entonces, al no llegar el cheque, quiere decir que eso se queda simplemente en expresiones de solidaridad, pero no hay un compromiso real con la economía venezolana, porque esa economía es inviable, no es sostenible, y al final no se van a poder pagar esos créditos. Lo que sí puede estar financiando el Banco de China, creo que es el banco, no recuerdo cómo se llama este banco, Banco de Desarrollo de China, es a las empresas chinas en Venezuela. Eso sí puede ser, y eso es una operación entre dos privados en China que están financiando algo en Venezuela, y el gobierno venezolano a veces pretende vender como que es un financiamiento a ellos. Respecto al tercer punto, que es el caso Andrade Gorrín, bueno, mira, esa investigación ahora es que comienza, María Alejandra. Esto pica y se extiende, lo estamos viendo simplemente en la punta del iceberg de un esquema de corrupción que empezamos a conocer. O sea, todos sabíamos que había un esquema de corrupción, lo que no se conocían son los detalles, y esos detalles van a empezar a aparecer. El esquema Gorrín-Andrade, que fue un esquema de por un tiempo, pero hay muchos otros esquemas donde está involucrado PDVSA, donde está involucrado evidentemente otros actores financieros venezolanos, y aquí tiene que caiga quien caiga. Aquí se tiene que investigar a todo el mundo, todo el que esté involucrado en esto, sea quien sea, tiene que ser investigado, y lamentablemente nada de esto es investigado en Venezuela. Todos lo conocemos por lo que conocen los fiscales en Estados Unidos. Estos fiscales hasta ahora han sido, María Alejandra, muy prudentes, es decir, ellos no han revelado todo lo que se está moviendo. Como te digo, hay muchísimas cosas más. El caso de Andrade tiene más de un año en movimiento y se conoció apenas hace unos días, pero digamos, estamos un año por detrás de esta noticia, desde el punto de vista de la noticia judicial. La noticia pública se conoce hoy, pero ya esto tiene un año andando. Es decir, aquí ya ha habido muchas acciones de estas cortes que apenas se conocen en este momento, y no se conocen porque evidentemente, sería obstruir la justicia por un lado, y por otro lado, sabiendo que en Venezuela la justicia no va a cooperar, evidentemente pues es mejor que no haya una noticia y que siga la investigación. Así que lo que te puedo decir es que eso sigue andando, eso sí que se extiende, y aquí hay mucha gente todavía involucrada que no ha aparecido. Fíjate que la semana pasada, y es un esquema que sigue además, la semana pasada las cotizaciones del DICOM se entregaron dólares a una cantidad de empresas de maletín, pero el descaro más grande es que estas empresas, que recibieron $170,000, $180,000 la semana pasada, tenían todos nombres de equipos de fútbol. Y entonces son empresas en las cuales se agarró la tabla de la Bundesliga, que es la tabla de la Liga Alemana de Fútbol. Entonces se agarró el equipo del Schalke, el Wolfsburgo, el Augsburgo, todos esos equipos de fútbol, y con eso hicieron unas empresas con RIF similares, y todas esas empresas de maletín recibieron dinero, los mismos productos. Entonces, bueno, evidentemente ese esquema de corrupción se mantiene, y ha sido evidentemente la gran máquina de corrupción tal vez de la historia de la humanidad para robar y saquear un país, como ha sido Cadivi, como ha sido el control de cambio, y por eso nunca termina de levantar ese esquema. Gracias, diputado Ángel Alvarado, por atendernos, acompañarnos, miembro de la Comisión de Finanzas, economista, dirigente de Primero Justicia. Nos acompaña también vía telefónica José Toro Hardy, él es experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA, escuchó la última parte de la intervención del diputado Alvarado. 1.000.000 de gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, gusto de estar nuevamente contigo y con Radio Caracas. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de esta crisis, la situación de la principal industria de nuestro país, y uniendo esta discusión a lo que decía el diputado Alvarado, bueno, cómo la corrupción pues nos ayuda a entender lo que está ocurriendo con Petróleos de Venezuela, a la luz
de lo que se conoce, lo que el diputado ha calificado como la punta del iceberg, este esquema de corrupción para tener acceso a dólares preferenciales utilizando la principal industria de nuestro país. Lo escuchamos. Pues mira, María Alejandra, ciertamente lo que está ocurriendo es una cosa que nos tiene asqueados a todos los venezolanos. Esta gente que está hoy en día en el gobierno solía decir antes de llegar al poder que PDVSA era una caja negra. En realidad PDVSA era la empresa más controlada, auditada y supervisada de toda Venezuela. Ahora sí, la situación cambió una vez que ellos llegan al poder. Se transforma en una especie de hueco negro en el espacio, donde cabe de todo. Por lo pronto, las supervisiones que antes se hacían, PDVSA estaba supeditada a la Contraloría General de la República, a la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Energía y Minas del Senado, al Banco Central de Venezuela, incluso a la SEC, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, porque allí vendíamos valores. Todo eso ha desaparecido. Pasó una enorme cantidad de dinero por PDVSA mientras los precios del petróleo alcanzaron máximos históricos sin que nadie le rindiera cuenta a nadie. Hoy en día hemos llegado al extremo de que el presidente de PDVSA, que semanalmente tiene que rendirle cuenta de las acciones de PDVSA al ministro de Petróleo, es el mismo ministro de Petróleo. De manera que no hay ningún tipo de control. Y eso se ha prestado a estas gigantescos casos de corrupción que los venezolanos cada día nos despertamos más asombrados porque se están descubriendo en investigaciones en el exterior. En Venezuela no se descubre nada y todo se tapa. Al extremo de que hoy en día la PDVSA dejó de rendirle cuenta a la Asamblea Nacional desde que está controlada por la oposición. Pero mientras estuvo controlada por el gobierno, pues lo único que hacía la Asamblea Nacional era impedir cualquier investigación, muchas veces de la mano con el Tribunal Supremo de Justicia, impedir cualquier investigación que se hiciera con respecto a la Casa Matriz. Recordamos incluso aquel famoso caso de la investigación que se inicia en la Asamblea Nacional con respecto a Rafael Ramírez, y Rafael Ramírez mueve su influencia y el Tribunal Supremo de Justicia le prohíbe a la Asamblea investigar el caso. Solo para que ahora que Ramírez cayó en desgracia, pues las mismas investigaciones son las que se están haciendo y han llevado a que se detengan familiares de Ramírez y se están haciendo investigaciones de todo orden, las mismas que antes había pedido la Asamblea Nacional. Esto es una situación terrible y, como decía el diputado, es nada más que la punta del iceberg. Lo que viene es muchísimo peor. Además, cuando hablamos de estos casos de corrupción, ninguno baja de $1.000 millones. Es una cosa, francamente, que se pierde de vista. Me refiero concretamente al caso de los $1.200 millones que salpica, por cierto, a personas vinculadas al ámbito presidencial o del gobierno. Bueno, en el caso de Petrocaribe, el presidente de Haití acaba de decir que sí, que ellos están investigando qué se hicieron los $2.000 millones que entregó Venezuela. Yo quisiera su comentario en torno a este tema porque evidentemente eso explica claramente lo que está ocurriendo con la principal industria en nuestro país, que el año que viene va a producir seguramente menos de 1 millón de barriles diarios. Lo escuchamos. Bueno, fíjate, no es solo el caso de Haití. El caso más dramático probablemente tiene que ver primero con la propia Cuba y segundo con Nicaragua. Y después por ahí pasó por Bolivia, pasó por todos estos sitios donde eran afectos, digamos, a este bolivarianismo, esta revolución del siglo XXI. Ahora, claro que esto ha tenido un impacto feroz en la propia PDVSA. Mira, PDVSA, cuando ellos llegan al poder, producía 3,5 millones de barriles. Hoy la OPEP nos informa que está produciendo 1.170.000 barriles. Por cierto, esa cifra contrasta mucho. Fíjate, la OPEP cada mes en su Oil Monthly Market Report publica 2 cuadros diferentes. Uno con las informaciones de producción que dan los gobiernos y otra con las informaciones de producción que da las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son 6 grupos con una tecnología muy avanzada para poder investigar y determinar cuál es la verdadera producción de cada uno de los miembros de la OPEP. Pues bien, el gobierno dice que estamos produciendo cerca de 1.450.000 barriles por día, pero
esta fuente secundaria, estas 6 empresas poderosísimas que revisan la producción, dice que lo estamos en 1.170.000, que está cayendo a razón de 40.000 barriles diarios por mes la producción, y que ya pues, pronto, a principios del año que viene, estaremos por debajo del 1.000.000 de barriles. Esto tendrá un efecto además dramático en la refinación en Venezuela, porque nuestras refinerías están diseñadas para procesar más o menos 1.300.000 barriles diarios. Si lo que le va a llegar es una cantidad tan pequeña, sencillamente no podrán operar. Sobre todo porque buena parte de lo que producimos no va al sistema de refrigeración nacional. Buena parte va a China a pagar deudas con China, buena parte va a Rusia a pagar deudas con Rusia, que por cierto se le debe a Rosneft una cantidad importante. Nos habíamos comprometido a enviar cerca de 175.000 barriles diarios en pago de la deuda, y el presidente de Rosneft, Igor Sekin, acaba de estar aquí la semana pasada reclamando que no se les está pagando la deuda. Con China está pasando lo mismo. Nos habíamos comprometido a enviarle cerca de 500.000 barriles diarios y se están enviando alrededor de 300.000. La situación se agrava cada día más por la caída de la producción y también por algunos accidentes. Todos sabemos que hace unas semanas atrás un piloto del puerto de José, digo un piloto del puerto de José porque cuando los tanqueros van a atracar en un puerto, quien atraca a esos tanqueros del puerto es un piloto del propio puerto. Pues bien, hizo que se estrellara un tanquero griego contra una de las principales instalaciones portuarias en José. Eso ha traído como consecuencia la paralización de buena parte de las exportaciones que teníamos fundamentalmente hacia Rusia y hacia China. En la actualidad se está tratando de recurrir a un sistema de cargar en alta mar, pero los rusos no lo han aceptado, los chinos aparentemente sí están de acuerdo y vamos a ver qué ocurre con eso. Estamos en dificultades. Ahora, tenemos que hacer una pausa por ir a publicidad. Yo le ruego a José Trojardi si puede permanecer unos minutos más, porque lo que está ocurriendo con la principal industria, sin duda alguna, también explica lo que pasa, por ejemplo, con la escasez de gas en nuestro país. A pesar de las reservas probadas que hay en Venezuela, la agencia de noticias Reuters, como lo destacaba el diputado hace algunos minutos, asegura que el gobierno rechazó oferta de BP, de British Petroleum, para comprar participación de Total en bloque de gas y francamente no se explica. Lo mismo ocurre con la gasolina, evidentemente. Las protestas, manifestaciones a diario por falta de gas en un país como el nuestro. Yo le dejo la inquietud. Al regreso de la pausa le damos la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres niños más inteligentes? Déjalos jugar. Cada día ponemos más barreras para no jugar con nuestros niños. La jornada laboral, los espacios físicos de la ciudad, el tamaño de nuestra casa. Las consecuencias de un ambiente privado de juego las sufren ellos, traducidas en menos oportunidades para disfrutar sus beneficios. Hoy escucha los beneficios del juego sobre la inteligencia de los niños. Inteligencia pura. Desde el punto de vista cognitivo y social, el juego hace a nuestros niños más aptos para su vida presente y futura. La estimulación de la concentración, el análisis, síntesis, la abstracción y generalización para resolver problemas son cualidades que se empiezan a desarrollar dentro de los juegos y que más tarde trascienden a la vida del niño. Por otro lado, la aceptación de reglas, el desarrollo del pensamiento de acción y la adaptación continua son otras de las conductas que desarrollan los niños jugando y que a largo plazo les hace más fácil entender y practicar la vida en sociedad. Solo en 30 minutos de juego guiado por un adulto,
tú puedes influir de esta forma tan positiva. De acuerdo con la personalidad y edad de tu hijo, involucra movimientos, tareas, reglas, imaginación y, por supuesto, diversión. Desde el juego, conéctate con tu hijo para que puedas conocer, estimular y vivir su mundo por lo menos media hora al día. Si quieres saber más sobre la estimulación del juego en los niños, busca en mayraprado.com el video ¿Por qué llevar a los niños al parque? Y me cuentas por Twitter, @mayrapradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y le damos la palabra a José Torojardi para contestar a propósito de lo que está ocurriendo con el gas en nuestro país, tomando en cuenta incluso las reservas probadas que hay en Venezuela. ¿Lo escuchamos? Pues fíjate, María Alejandra, Venezuela ciertamente tiene grandes reservas de gas natural. El que producimos es fundamentalmente el gas natural asociado a la producción petrolera. Como la producción petrolera se ha venido a pique, también se ha venido a pique la producción de gas. Tenemos igualmente enormes reservas de gas natural no asociado particularmente al norte de las penínsulas de Paria y Araya, donde alguna vez se iba a desarrollar el proyecto Cristóbal Colón, que era una operación gigantesca en asociación con Exxon, pero que el presidente Chávez sacó a Exxon de Venezuela, la sacó del proyecto y redujo aquel inmenso proyecto Cristóbal Colón a uno muy pequeño que se llama el Mariscal Sucre, que tampoco está operando. Ahora, ¿qué está pasando con eso? En la medida en que no hay además de que no hay gas, vemos como los mechurrios, donde en los campos petroleros se quemaba el excedente de gas no utilizado y que se venía tratando de aprovechar al máximo ese gas, están otra vez por todas partes los mechurrios quemando gas. No hay, pues, gas doméstico disponible. En una época, el gobierno nos hablaba de un gasoducto que iba a construir hasta la Argentina, pasando por debajo del Orinoco, por el Mato Grosso, por debajo del río Amazonas, por debajo del río de la Plata, hasta llegar a la Argentina. Por supuesto, como todas las ofertas que suele hacer en este campo el gobierno, eso nunca se cumplió, entre otras cosas porque no se desarrollaron las reservas de gas al norte de la península de Paria y Araya.
El único gasoducto que vemos hoy en día son las inmensas colas de venezolanos con sus bombonitas, que pasan a veces 3 y 4 días haciendo cola para tratar de conseguir algo de gas doméstico. Esto es una situación dramática. Los venezolanos no cuentan con gas, no cuentan con una electricidad estable, cada vez más es difícil la situación. Y mientras tanto, pues la producción petrolera sigue cayendo, como dijimos antes. En el transcurso de los últimos 10 meses ha caído 740,000 barriles diarios. Eso es una barbaridad, a pesar de que el presidente de PDVSA, el ministro de Petróleo, nos había ofrecido al principio de esa etapa que íbamos a aumentar en 1 millón de barriles la producción. Gracias, José Toro Hardy, por atendernos, acompañarnos. Justo sobre este tema le preguntamos a Sari Leiber, se suma a nuestra mesa de debate, economista, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, el impacto que tiene para las finanzas de nuestro país, que depende casi absolutamente de la exportación petrolera, la caída de la producción de crudo, tomando en cuenta estos datos que comparte con nosotros José Toro Hardy. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Bueno, después de escuchar a Toro Hardy es poco lo que puedo añadir. Realmente él es toda una autoridad en la materia, pero tratando de contestar tu pregunta, bueno, pues está calculado en aproximadamente un 29% la caída de la producción nada más en este año y que sabemos lamentablemente se va a profundizar aún más en 2019. Obviamente esta caída de la producción es lo que verdaderamente está limitando el ingreso de divisas, que es la restricción clave de la economía nacional. Por si fuera poco, el incumplimiento de pagos mantiene a PDVSA en la mira de las demandas. Recordemos el caso ConocoPhillips, que tras la toma de tanqueros y prácticamente el bloqueo de salidas de productos petroleros, la estatal llegó a un acuerdo para el pago de más de $2,000 millones. O el caso que sigue de Cristalex, que justamente acaban de llegar a un acuerdo y Venezuela ha tenido que desembolsar 425 millones como pago inicial de un compromiso que llega hasta el 2021, que es cercano a los 1.400 millones de dólares, y que ya se habían pagado unos 70 millones de dólares adicionales. Y todo esto ha sido para proteger a Citgo, que a su vez fue utilizada para respaldar emisiones de bono. Por eso es que los tenedores de bonos de PDVSA 2020 eran los que dentro de todos estaban mejor posicionados. Pero el continuado colapso van a llevar a que tampoco estos bonos puedan ser honrados y estos acreedores también tendrán que acusar la pérdida eventualmente el año entrante. Entonces Venezuela y PDVSA tienen acuerdos, por ejemplo, con Rusoro por pagos de 1.300 millones. Con ConocoPhillips hemos dicho por encima de los 2.000 millones. Cristalex por 1.400, Gold Reserve por otros 1.000 millones. Entonces, solo estos acuerdos son unos 6.000 millones de dólares, sin contar con el impago acumulado de tenedores de bonos venezolanos. Entonces, a eso súmale al colapso de la industria, los problemas eléctricos, la paralización de falta de mantenimiento de las refinerías, los accidentes en planta, las fugas de gases que nos hablaba Toro Hardy, los derrames continuos de petróleo y su impacto en el ambiente. Lamentablemente, una empresa que fue emblema de eficiencia y factor de dinamismo de la economía nacional ha sido carcomida en sus cimientos por el régimen y hoy es más bien una daga que atenta contra la economía nacional. Si en el siglo pasado la diversificación era un tema pendiente para el desarrollo nacional y se destacaba cómo el rentismo petrolero lo impedía, hoy sin petróleo es imperioso permitir a todas las fuerzas privadas una producción diversificada más allá del petróleo, que podrá ser una actividad adicional y sin intervención del Estado, no solo por su demostrada incapacidad, sino por su imposibilidad fáctica por no poder realizar las inversiones que hoy en día se requieren. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas de cara al año 2019, tomando en cuenta este diagnóstico? Bueno, las perspectivas son muy negativas, muy difíciles. Para que Venezuela logre cambiar la tendencia negativa que llevamos
principalmente durante los últimos 5 años, que ha sido de depresión profunda, pero cuyas bases se arrastran al comienzo del siglo, se necesita generar un cambio en las expectativas de los inversionistas, y ello no va a darse salvo que haya un cambio de modelo económico y un restablecimiento de lo que se llama el imperio de la ley, del Estado de Derecho. Esas son dos condiciones sine qua non. Por un lado, la justicia, y por otro lado, un direccionamiento económico abierto al mercado, transparente y que respalde la eficiencia productiva. Gracias, Ari Levy, por atendernos, acompañarnos, economista, es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con mensajes. Argenis, ¿qué dicen los oyentes a través del sistema Dilo? Luis Manrique nos dice: no importa la oscuridad, todavía podemos encontrar el camino porque nada dura para siempre. Carmen Martínez: ojalá fuera solo gorrín, pero es que como que no hay hueso sano. La mayoría están salpicados, anarquía, incompetencia, falta de ética, de honestidad. A PDB se la acabaron. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Willis Arcaya en la gerencia de producción. En la producción, Marilia García. En la dirección tenemos a Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En los controles, César Arteaga. Y en los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR